Lo que no dice la lección como una contribución a la misma. El libro de Juan. La historia de fondo. El prólogo. Lección 3. Generalmente los gnósticos distinguían entre un Dios inferior o demiurgo al que consideraban responsable de la creación, y el Dios superior revelado en Jesús como el Redentor. Esta era una creencia lógica para ellos, ya que oponían radicalmente la materia al pensamiento. Consideraban que la materia era algo maligno, el pensamiento conocimiento que era imperecedero, capaz de revelar a Dios y el único canal de redención. Distinguía a las personas de la materia y los animales. Por lo tanto, el gnóstico Marción rechazó el Antiguo Testamento y señaló que el Dios inferior o subordinado que se revela allí obraba con la materia e insistía en la ley en lugar de la gracia, y era responsable de nuestro mundo en decadencia y cargado de tragedia. Por el contrario, el Dios que se reveló en Jesús y a través de las enseñanzas secretas adicionales era el Dios absoluto y trascendente. Según Marción, no se había encarnado porque el Dios absoluto no podía entrar en la materia maligna. Cristo solo parecía ser humano, no lo era. Tomado de las Biblias de Holtzman. El libro de Juan es una respuesta directa a la influencia que estaba ejerciendo el gnosticismo en su época, a la desvinculación entre el Padre y el Hijo. Juan utiliza la misma idea de Moisés que usó para Dios, Elohim, que está en forma plural, pero su significado es en singular. Esta palabra Elohim, Dios, denota que en Dios se conjuga todos los poderes, que también se traduce todopoderoso u omnipotente. Y ahora Juan, con logos, palabra, que es la expresión del pensamiento, son uno. Es por eso que en el desarrollo de su libro presenta la divinidad de Cristo en relación con su Padre. Yo y el Padre somos uno. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas, sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Al final el gnosticismo se fue diluyendo de la iglesia primitiva, mas en nuestra era ha surgido otra, en esta era de mayor difusión, la nueva era, y atenta a lo mismo que la anterior, pero indirectamente, con mayor sutileza. Es por ello que el estudio de este libro debe de ser bajo la perspectiva que su autor quiso darle, contrarrestar ahora a la nueva era. Los críticos, al querer introducir en el canon de la iglesia el libro de Juan, decidieron cambiar palabra por verbo. Y esta no era la intención de Juan. Elohim determina en la eternidad que Elohim va a morir. Y para ello tiene que hacerse carne. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. O en el diálogo con Satanás, en Génesis, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En pocas palabras le dijo a la serpiente, a Satanás, mi hijo va a nacer,
feliz Navidad. Y él replicó, va a venir en carne. ¿Cómo se viene en carne? Naciendo. Satanás sabe que va a venir, pero no sabe cuándo ni cómo es. Pero sí sabe que va a nacer. Es por eso que quiere la destrucción de los recién nacidos, de los niños. Mas aún hasta ahora continúan siendo los recién nacidos su peor pesadilla. A los que quiere destruir. Quiere evitar a toda costa que las personas nazcan de nuevo. Y si han nacido de nuevo, que no se confirme en ellos ese nuevo nacimiento. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dios, para crear, no necesita de material, de insumos. Ni siquiera la nada utiliza para crear. Todo lo que era y todo lo que es, estaba en Dios. Antes de que Dios algo creara, estaba únicamente Elohim, Dios. En otras palabras, si todo lo existente es creado, en algún momento en el infinito, Elohim estuvo solo, entre comillas, frente a la nada. Imagínense Dios parado encima de la nada, mirando a la nada. En él estaba la vida. La vida salió de Dios. Todo lo existente salió de él. Perfecto. Por lo cual, antes de saber de la vida era. Todo lo que ves, oyes, hueles, pruebas, paladeas o tocas, estaban en Dios antes de que vinieran a existir. Y la vida era la luz de los hombres. Esta vida forma parte de hechos a imagen y semejanza de Elohim, por lo cual no hay en ellos obscuridad. 4000 años después la palabra vino a ser carne, naciendo en Belén. 30 años después empieza su ministerio para exponer y deshacer las tinieblas, redimiéndonos y renovándonos a esa vida en el principio, pero aquí y ahora. El vocabulario de la fe es abundante en el libro de Juan. El verbo creer, pistoín, aparece 98 veces, pero no aparece en griego ni una sola vez el sustantivo fe, pistis. El adjetivo creyente y su contrapuesto incrédulo, pistos y apistos, solo se encuentra en Juan 20:27. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es el caso de los israelitas en Egipto. Confiaron en el que prometió la tierra que fluye leche y miel. Tuvieron fe, es decir, la confianza es esencial para tener fe. La fe incluye siempre un contenido, la promesa. La fe no es ciega, no es una simple actitud subjetiva. Tiene un contenido y esa determina el creer. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dos palabras a considerar: creer y potestad. Creen, pisteosin, derivado de pisteo. Creer es tener fe, confiar, con la implicación de que las acciones basadas en esa confianza pueden continuar. Creer en el nombre, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahora, esta palabra potestad, exousia, de exousia, autoridad o poder, a menudo asociado con la autoridad legal u oficial. Es decir, tenemos el derecho legal, somos adoptados, éramos huérfanos,
faltando la adopción final, mediante el cual podemos llamar Abba Padre. Es el poder exousia concedido por Dios a los creyentes para cumplir su voluntad y actuar en su nombre. Los gnósticos afirman poseer un elevado conocimiento, una verdad superior, dada a conocer solamente a unos pocos. El gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocer. Los gnósticos sostienen poseer un conocimiento superior, adquirido no en la Biblia, sino en algún plano místico superior de la existencia. Los gnósticos se ven a sí mismos como una clase privilegiada, elevada sobre todas las demás por su conocimiento más elevado y profundo de Dios. Pero Juan el Evangelista dice esto: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Otra vez la relación estrecha entre el Padre y el Hijo. ¿Qué significa conocer a Dios? Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguna peca, tenemos a uno que nos da la confianza de acercarnos al Padre, Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si hacemos lo que Él nos ordena, nos manda. Si alguien afirma yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Conocer a Dios es obedecerle. Estimados hermanos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama tiene a Dios como su Padre y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Conocer a Dios es amarnos entre nosotros con el verdadero amor, ágape. Nadie ha visto a Dios, pero si nos amamos, Dios vive en nosotros y su amor se expresa plenamente en nosotros. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, tienen a Dios viviendo en ellos, y ellos viven en Dios. Conocer a Dios es ver a Dios en el prójimo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sabemos que somos hijos de Dios, y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.